Aún estoy celebrando lo que sucedió la semana pasada. El fin de semana tuvimos 2 predicadores invitados, viernes, sábado y domingo, pero específicamente el domingo, cuando nuestro hermano Guy Caskey y mi hermano Mario González, que los escucharon, si estuvieron aquí, los escucharon hablar a través del fin de semana. Cuando terminamos el culto, hace una semana, terminó el culto, finalmente la gente se fue a sus casas y nos quedamos nada más nosotros 3. Nos fuimos a comer aquí al IHOP. Como buenos pastores bautistas, nos fuimos a comer después de la iglesia y saliendo de aquí en el estacionamiento nos encontramos con un hermano, un pastor, que algunos de ustedes lo van a recordar, algunos de ustedes no se van a acordar de él, muchos de ustedes nunca lo han conocido, pero su nombre es Joseph Augustine. Y este hermano estuvo con nosotros en la iglesia aquí hace como unos 2-3 años atrás. Lo entrevistamos aquí en la plataforma y recogimos una ofrenda especial para él. Inclusive me enseñó las fotos de cómo usaron la ofrenda. Pero el punto de este hermano es que este hermano es pakistaní, es de Pakistán. Es un pastor, plantador de iglesias, misionero. Sirve en el área de Pakistán y en Irán, en la India. En fin, el punto es de que nos encontramos aquí en el estacionamiento y nos lo llevamos a comer y nos sentamos a comer los 4 ahí en el IHOP. Y estando comiendo ahí los 4, entre ellos, entre Guy y Mario, ellos no conocían a Joseph, entre ellos no se conocían. Entonces yo fui como la persona, amigo mutuo que los introdujo. Y empezó la plática, ustedes saben, empezó la plática. Empezamos a hablar de por qué estaban ellos aquí, qué hacía mi hermano Joseph Augustine. Y recuerden, no sé si recuerdan la historia, pero en el caso de Guy, de mi hermano Guy Caskey, su trabajo y su ministerio es plantación de iglesias alrededor del mundo, pero específicamente en las cárceles de Houston. En las cárceles de Houston él está plantando iglesias y es parte de la conferencia que él presentó el fin de semana pasado y predicó el domingo en la mañana. En el caso de Mario, su trabajo con la convención es la plantación de iglesias en hogares. Entonces, ustedes ven un edificio como este con sus cristales bonitos, aire acondicionado, piano, batería y todo eso, lo cual está bien y es una bendición. Estos hermanos hacen plantación de iglesias completamente diferente. ¿Me explico? Inclusive parte del libro que él vendió la semana pasada, que cuesta $5 producirlo, los otros $5 era para otorgarle un libro a una de las personas en las cárceles. Él tiene aproximadamente alrededor de unas 80 iglesias plantadas en las cárceles, y Houston es una ciudad muy muy grande, entonces hay muchas cárceles. Y en el caso de mi hermano Joseph Augustine, que también se sentó, él es plantador de iglesias, pero en Pakistán. Entonces, en fin, ya se podrán imaginar la conversación que tuvimos. En medio de toda la conversación hay 2 cosas que yo noté que fueron el común denominador. Y cuando digo de 2 cosas en la hora y media que estuvimos platicando, fue la ausencia de una palabra y fue la presencia de otra palabra. La palabra que estuvo ausente en la plática en estos plantadores de iglesias, en el área de Houston, en el estado de Texas, a través de Mario, y en Pakistán, fue la palabra comodidad. Plantar iglesias no es cómodo. Plantar iglesias en cárceles no es cómodo. Plantar iglesias en hogares no es cómodo, porque los hogares típicamente somos muy disfuncionales, tenemos un montón de drama en las familias, ustedes saben, es un relajo. Y pensar en plantación de iglesia en Pakistán, solamente nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Entonces, el común denominador es que nunca salió la palabra comodidad, nunca salió la palabra salario. ¿Me explico? En fin, lo que típicamente encuentras en las conversaciones no existió. El término común que surgió una y otra vez fue el término tensión, que es lo que hemos estado hablando con la pasión de Cristo. La resurrección de Cristo creó una tensión, e inclusive la tensión ya existía. Y lo que hemos estado enfatizando por varias semanas ya es que la resurrección de Cristo, Cristo no vino al mundo a resolver la tensión. Cristo vino al mundo a darle propósito a la tensión. ¿Sí me explico? El punto aquí, sí, porque si el punto fuera buscar a Cristo para que la resuelva, eso se llama evangelio de la prosperidad. Es venir a Cristo para que no haya problema, no haya enfermedad, no haya, ¿sí me explico? Esa no es la razón que venimos a Cristo. ¿Puede Cristo disminuir o desvanecer o desaparecer problemas? Sí, sí puede. ¿Puede Cristo sanar la enfermedad? Claro que puede. ¿Me explico? Pero esa no es la razón por qué hacemos o buscamos la presencia del Señor. Desde algunas semanas atrás hemos basado la conversación de la pasión como el producto de la resurrección
Y hemos estado en el capítulo 24 del tercer evangelio del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Lucas. Si tienen una Biblia, vayan ahí, porque queremos continuar la conversación. Y lo que dijimos es que esta es la conversación de estas dos personas que potencialmente fueron hombre y mujer, esposa y esposo, no sabemos, pero son dos personas que van camino a Emaús. El lugar o el destino es Emaús. Y recuerdan ustedes la narrativa al principio, que se les emparejó ¿quién? Alguien se les empareja, alguien se les une en el camino a esos dos. No solamente es Jesús, pero es Jesús el resucitado. Entonces, aparentemente se aparece Cristo ahora con su cuerpo glorificado. Cristo, en fin, es Cristo, ¿me explico? Y se aparece, y el drama en la conversación que está narrando el historiador Lucas, que es el escritor de ese libro, él nos enseña que al principio no lo reconocen a Jesús. No lo reconocen que es Él. Y aparentemente lo conocían previamente. Entonces, la implicación aquí, y eso lo dijimos, es que al parecer, y si acaso tienen curiosidad de cómo vamos a hacer cuando resucitemos, cuando estemos en el cielo, aparentemente tendremos cuerpos físicos. Pero la impresión da aquí de que Jesús cambió físicamente, donde no lo reconocieron. No lo dice eso la Biblia, estamos asumiendo cosas. Entonces, hay la posibilidad de que nos veamos un poquito diferentes en el cielo. Él empieza a platicar con ellos, Jesús se frustra y les dice: ustedes son tardos para creer, lentos para creer, ¿hasta cuánto más? Y dijimos hace 2 semanas que empezando desde Moisés y continuando con los profetas, ¿qué es lo que hace? Les comparte el evangelio y les empieza a hablar acerca de que, donde eventualmente dice, y aquí es un ejemplo de lo que digo con tensión, Jesús eventualmente dice: ustedes ignoran o han ignorado que el Mesías tuvo que sufrir para ser, ¿qué cosa? Glorificado. Entonces la tensión es que nosotros, y otra vez pensando en la conversación en el IHOP entre mi hermano Guy, que él nació en West Texas, allá por esa área de Abilene, de Odessa, todo eso, por allá nació él, vive en Houston, Texas. Mi hermano Mario es de Chihuahua, pero ha vivido muchos años en Texas. Y mi hermano Joseph Agustín, nacido y criado en Pakistán. Estamos en una conversación donde hay mucha diversidad, pero tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es que somos personas que pensamos en línea, pensamos cronología, pensamos, y inclusive la plática fue, le pregunté: Joseph, ¿cuándo estuviste en la iglesia con nosotros? Y me decía: hace 2 años y medio. Entonces, cronología, ¿cuándo nació el primer hijo? ¿Cuándo murió la abuelita? ¿Cuándo se casó? ¿Sí me explico? Es la manera en que pensamos. La Biblia no fue escrita en ese entendimiento. La mentalidad de los judíos o de los hebreos es una mentalidad donde piensan en el tiempo cíclico en lugar de lineal. ¿Qué implica ello? Que cuando la Biblia presenta la verdad o verdades, no las presenta en blanco y negro muchas de las veces, las presenta en ambos. ¿Qué implica de ello? Que cuando Cristo dice que el Mesías tenía que sufrir para ser glorificado, da la impresión de que el sufrimiento es el preámbulo de la glorificación. ¿Sí? Nosotros típicamente queremos uno u otro. Decimos: ok, sufrimiento, consecuencia de pecado. Si fumé mucho, obviamente los pulmones se van a la garganta y todo eso es entendible. Pero Dios te sana, entonces no debe tener ninguna complicación. ¿Me explico? Porque Dios te sanó. ¿Puede Dios hacer eso? Sí, sí lo puede hacer. Pero ¿será posible que son los dos? ¿Será posible que el sufrimiento es parte de la glorificación? En ese contexto es en el que estamos narrando esta experiencia de conocer o entablar una conversación con el Cristo resucitado. De tal manera que llegamos al versículo 28, que es donde estamos. Y ahora, en el versículo 28, dice la Biblia que al acercarse, ¿a dónde? Recuerden que iban en camino hacia una aldea o hacia un lugar específico. Y cuando van a llegar, dice, donde ellos se dirigían, Jesús hizo como que si Él iba más lejos. ¿Qué implica ello? Ven el versículo 29. ¿Qué dice el 29? Pero ellos insistieron, todavía no sabían que era Jesús. Ellos insisten y dice: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Y en ese momento dicen ellos, así que Él entra con ellos para quedarse. Todavía no reconocen que es Jesús, solamente han escuchado que es un maestro de la ley, que habla muy bien de la Biblia. Se dan cuenta que inclusive lo acusaron al principio de que le dijeron: ¿acaso eres el único que no sabe de lo que ha pasado? ¿Recuerdan la historia? Es lo que le están diciendo. Versículo 30, ¿qué es lo que es el 30? Dice el 30, luego, narrando la historia, estando Jesús, ¿con quién? Con los dos. ¿En dónde? En casa, sentados en la mesa. ¿Qué hace Jesús? Toma el pan, da gracias,
y se los dio a ellos. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este pasaje es que Lucas se da la tarea de narrarnos cosas que en un momento dado no suenan espirituales. En otras palabras, si este es Cristo, si este es el resucitado y su tiempo está limitado porque está por ascender al cielo, aparentemente se aparece por 40 días, desde que resucita hasta que asciende. A mí me hubiera gustado que dijera en el 30, después de que entra a la casa, tienen un estudio bíblico, pasan tiempo en oración, le hablan a todos sus parientes, amigos para sanarlos. ¿Me explico? Que haga algo espiritual, que les dé otro curso, que los motive a evangelizar, que les ayude en sus matrimonios. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace? Se sienta a la mesa, toma pan, lo parte, lo bendice y se los da. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando nosotros nos encontramos en medio de la tensión y ya especificamos que el propósito no es resolverla, es navegarla, es el propósito, navegarla como Cristo, da la impresión de que Cristo navega, Cristo experimenta a Dios en cosas que eventualmente podemos etiquetarlas como mundanas, como normales, como comunes. ¿Sí me explico? Y menciono todo esto porque el riesgo de venir en el caso de nosotros 945, a un lugar como este, con una localidad específica, con algo que llamamos santuario, potencialmente crea la mentalidad de que este es el lugar donde Dios habita. Aquí es donde alabamos a Dios. Pero lo que pasa en la oficina, lo que pasa en el caso de mi hermana María en el hospital, allá son lugares seculares. ¿Sí me explico? Observen que Cristo desde un principio se introdujo en lo que es la disfuncionalidad del mundo. Se introdujo y bendijo lo que típicamente era maldecido. Cristo restaura lo que parecía ser irreparable. Cristo hace de aquello que la religión despreciaba, lo hace algo especial. Entonces, esta mañana piensen en términos de su vida, de mi vida, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de la comunidad. Muchas veces vemos la situación y ¿qué decimos? Esto no tiene fin, la situación es bastante difícil. El punto aquí es de que simplemente Él toma pan, lo bendice y lo parte y se los dio a ellos. Versículo 31, ¿qué dice el 31? Aquí es donde empieza lo interesante de la conversación. Es entonces que después de que hizo eso, se sienta, se sienta, parte el pan, lo bendice y lo empiezan a comer de él. Es que a estos dos, ¿qué les pasa? Está implicando que hasta el versículo 30, todo lo que ha pasado, no sabían que era Cristo. ¿Me explico? En otras palabras, por un poquito, y se les pasa el haber reconocido a Jesús. Hubiera sido muy trágico eso, ¿no es cierto? Que tuvieron la oportunidad de ver al Cristo, no nada más al Cristo como el Mesías, como el Hijo de María, como el prometido de Israel, pero al Cristo resucitado y no reconocerlo. En fin, finalmente encontramos que dice, es entonces que al parecer, porque no sé si recuerdan esto, pero Cristo fue acusado de que él le gustaba mucho ¿qué? Tomar y ¿qué otra cosa? Lo acusan de ser un glotón, ¿no recuerdan eso? Ahora, en mi opinión muy personal, yo no creo que andaban muy errados de las acusaciones. Yo creo que Jesús tomó bastantito porque le gustaban mucho las fiestas. No creo que Jesús se embriagó, pero sí tomó y no fue jugo de uva lo que tomó. Y la otra cosa es que Jesús comió bastante. ¿Por qué? Porque donde quiera andaba en fiestas, ¿no es cierto? ¿Qué es el primer milagro que hace Jesús? Las bodas de Canaán. Entonces, no andaban muy errados en las acusaciones, simplemente que en este caso es en ese contexto donde abre los ojos de ellos y lo reconocieron, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Es el concepto, otra vez, y no se tengan curiosidad de pensar en cómo es la vida después de la muerte, pero aparentemente el cuerpo que vamos a recibir es físico. El cuerpo que vamos a recibir, aparentemente Jesús pudo comer con ese cuerpo, ¿verdad? Ya implicó que comió. Aparentemente el cuerpo es un poquito diferente al que Cristo tuvo originalmente, no lo sabemos por seguridad, pero la otra cosa es que en su desaparición da la impresión que este cuerpo trasciende lo que es el espacio. En otras palabras, hace algunos días estaba viendo en la computadora la película de los Avengers y está por salir una nueva de los Avengers. Y cuando pienso en estos superhéroes que tienen la habilidad de volar y de pasar no estoy diciendo que Cristo es un Avenger, todo lo que estoy diciendo
Simplemente es de que esa es la impresión o la imagen, porque inclusive, escuchen esto, de aquí vamos a conectar en un momento la narrativa, que de aquí, de esta entrevista, en esta aldea, en este contexto de intimidad, donde están sentados comiendo algo muy íntimo en la vida judía, compartiendo el pan, Cristo se desaparece y su aparición próxima es en el aposento alto donde están los apóstoles, los 11, con aproximadamente 120 personas, con puerta cerrada. ¿Y Jesús qué hace? En otras palabras, Jesús tenía la habilidad aparentemente de atravesar paredes. Entonces, ese es el cuerpo glorificado de Jesús. No tiene nada que ver con el sermón, simplemente que me da curiosidad pensar cómo va a ser la vida después de la vida. No sé si les da curiosidad a ustedes, pero aparentemente así va a ser para nosotros también cuando recibamos ese cuerpo glorificado. Ese es el punto con respecto a ello. Vamos a la que sigue. El punto es de que en esta expresión de abrir sus ojos, es una expresión donde la revelación fue dada por Dios. El ser humano, estos hombres, tú y yo, nuestros hijos, nuestros nietos, esta cultura, esta nación, nunca va a tener la habilidad humana de descubrir a Dios. No hay un alma, un corazón, una mente que diga, es la clásica del hijo rebelde que en un momento dado dice, un día voy a regresar a los caminos de Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Y decimos, es que mi hijo conoce de la Biblia, sé que eventualmente regresará. Eso no existe. Cuando la persona regresa o la persona abre los ojos, fue el producto de ¿qué cosa? De una intervención o una revelación divina. Entonces, las frustraciones que tenemos hoy en día de gente que amamos o simplemente de la cultura que no se acercan a Dios, nadie se puede acercar a Dios a menos que Dios lo traiga. ¿Sí me explico? Esos hombres no pudieron haber reconocido a Cristo a menos que sus ojos los abriera Dios. Y una vez más, no está diciendo esto en la Biblia, pero me da la impresión que parte de la apertura de sus ojos o su salvación o como lo quieran llamar la experiencia, tuvo que ver en la manera en que Cristo partió el pan. Porque dice la Biblia que partiendo el pan lo reconocieron. Entonces, ¿será posible que a lo mejor, no sé, la salvación de las personas que amamos, por las que oramos, la reconciliación de nuestra generación a Dios va a suceder no en un culto, lo cual espero que los inviten, qué bueno que vengan, pero será posible que, inclusive mi argumento ha sido con aquellos que en un momento dado nos quejamos de la alabanza, de la música o del estilo, siempre digo yo, hey, hay 6 días más de la semana para adorar a Dios. ¿Me explico? O sea, no puede ser esta tu única experiencia de alabar a Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Simplemente que la apertura de los ojos, la revelación divina, la mayor parte del tiempo va a suceder en el contexto en el que vivimos en comunidad. Vivimos simplemente el diario vivir, de cómo nos comportamos, cómo nos tratamos unos a otros, cómo hablamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y por lo tanto, aquí es el punto, a la que sigue por favor. El punto es este. El punto es que estas dos personas que vienen caminando hacia Emaús, camino de Emaús, y los 11 discípulos, ya no son 12 porque el 12º se ahorcó, Judas, ya está fuera de la película, y los 120 que están aparentemente con ellos en el aposento alto, su tarea había sido todo este tiempo, y por eso esa es la razón que nadie está anticipando la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se habían enfocado como nación en ser descubiertos. Si el gobierno romano y otras naciones en el pasado los opacaron, los oprimieron, los abusaron, ¿sí me explico? Escuchen esto. Si eventualmente cuando el templo de Salomón es destruido en el 586 por los babilonios y la presencia de Dios desaparece o sale de entre ellos porque el templo representaba la presencia de Dios, ¿sí me explico? Cuando están en momentos de desolación, ellos están pidiendo ser descubiertos o restaurados una vez más. Entonces, cuando estos dos, que potencialmente es una esposa y esposo, van caminando hacia Emaús, su plática está basada en que Jesús es una decepción porque Jesús no restauró su reino, no restauró a Israel, no hizo lo que ellos pensaban que debió de haber hecho, no resolvió la tensión. Pero nos damos cuenta que el propósito de la resurrección de Jesús no es para que la persona sea descubierta o lleve de una, si la vida es una escala del 0 al 10 y ahorita estamos en un 4 económicamente, moralmente, emocionalmente o cualquier otro aspecto y queremos avanzar a un 6,
Sí, el punto de la resurrección de Cristo no es para que simplemente progresamos en nuestra vida, lo cual Él no se opone al progreso, es para que haya una regeneración en nuestro corazón. Y la regeneración implica que nuestra vida tiene que ser desarrollada, tiene que llevar un proceso en el cual llamamos similitud a Cristo. En mi mente, basado en lo que estamos diciendo, en mi mente yo me transporté al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan un poquito de la historia, tenemos al padre Abraham, que él tiene un hijo llamado Isaac. E Isaac tiene dos varones que son gemelos. Tiene uno que se llama Esaú y otro que se llama, empieza con una J, Jacob. Y Jacob, su nombre es cambiado a Israel, que ahora es la nación de Israel. Y este Israel, que es el nieto de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob o Israel, ¿sí? Este Israel o este Jacob va a tener ¿cuántos hijos varones? 12, que eventualmente se convierten en las 12 tribus de Israel. El penúltimo de ellos, su nombre es José. Se le conoce como José el soñador. Y la Biblia empieza con una familia completamente disfuncional. Así es que, si tu familia es disfuncional, bienvenido al club. Es el tipo de familias que Dios quiere usar. Agarran a José y hay una disfuncionalidad y un problema tan grande que eventualmente lo van a golpear, lo van a abusar, lo van a tirar en una cisterna, en un pozo. Va a pasar una caravana de extranjeros. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a vender como esclavo, se lo llevan como esclavo, termina siendo puesto o comprado con la persona que está a cargo de todo lo que es, el departamento militar, en este caso de Egipto, la nación más poderosa del mundo. Y estando José de esclavo en esta casa, la esposa de este hombre, del patrono, del dueño, del amo, lo está acosando sexualmente. Y cuando él rechaza a ella, en su enojo, ¿qué es lo que ella hace? Lo acusa de sexual harassment. Lo acusa de que él la quiere violar a ella. Finalmente José, de ser un esclavo y de ser falsamente acusado, es puesto ¿dónde? En la cárcel. Aquí está el punto de la historia. El punto por qué estoy viendo ello es porque José, y acuérdense que la historia de José inició como José el soñador, que su papá Jacob o Israel le dio una túnica de colores, ¿verdad? José en su peregrinar trágico, él no pedía ser descubierto, él pedía ser, en otras palabras, cada evento de la vida de este joven que inicia a la edad de 17 años y le va a llevar 20 años, a la edad de 37 años, termina siendo literalmente el segundo en comando, el segundo de la nación más poderosa del mundo. Ese proceso de tragedia tras tragedia tras tragedia es el proceso que Dios usa ¿para qué cosa? Para desarrollar en él el carácter de Cristo. De tal manera que si traducen esta experiencia de José el soñador en el contexto de esta pareja que están compartiendo el pan con Jesús y que eventualmente se dan cuenta que es Jesús, sus ojos son abiertos, es que la transformación de esa abertura, de esa experiencia de reconocer que es Cristo resucitado, es que dejan de buscar el ser descubiertos y ahora el ser desarrollados. Cuando pienso en la vida de los solteros, pienso en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, es lo que me viene a la mente. Muchas de las veces en nuestras relaciones de noviazgo y eventualmente de matrimonio, la base de ello es que queremos que alguien nos descubra. Cuando el matrimonio lo que debe de hacer es moldearnos a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Es en el contexto de relaciones interpersonales donde muestro y cedo mis derechos y empiezo a amar en lugar de guardar resentimiento. Empiezo a tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo. Siguiente, vean el versículo, vean lo que dice, porque aquí es como se decían el uno al otro: Cristo ya desapareció, Cristo ya se fue. Ya entendieron que la meta no es ser descubierto, la meta es ser desarrollado. La meta no es simplemente de que Dios esté de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo siento, que yo soy la víctima y que si tan solo la gente me entendiera, yo saldría adelante. Si tan solo no hubiera desaprovechado la oportunidad del pasado, ¿sí me explico? No es tiempo de ser descubierto, es tiempo de ser desarrollado. Es entonces que ellos se dicen uno a otro: no ardía nuestro corazón mientras que no ardía nuestro corazón, vean esto, no ardía nuestro corazón, no éramos consumidos en nuestro corazón cuando empezó a Jesús darnos, básicamente es lo que está diciendo, cuando Jesús empezó a darnos un estudio bíblico. Porque dijimos que él empezó con Moisés y continuando con los profetas llegó a esta conclusión para ellos: el Mesías tenía que haber sufrido para ser, ¿qué cosa? Glorificado. Entonces, lo que quiero que entendamos esta mañana es lo siguiente: si vamos a hacer la generación en medio de la tensión
que la tensión no es para que nos descubra. No es para descubrirnos y decir, aquí está mi potencial, esto es lo que yo siempre he soñado, si tan solo me dieran la oportunidad, si tan solo, ¿sí me explico? El propósito de la tensión es para que nos desarrolle y nos haga crecer a su imagen. La que sigue, por favor. Este es el punto, que tenemos que ser constantemente, y piensen en términos de ser consumido, de ser literalmente poseído. Es el concepto en mi mente, otra vez, yendo al Antiguo Testamento, de la guerra santa. En el libro de Josué, Dios le dice a Josué, cuando posees la tierra, tienes que matar a todos, ponerlos en el centro de la ciudad, y ¿qué hacer con todas las posiciones? Quemarlas, porque es el simbolismo de que ese humo que sube ante la presencia de Dios es para consagración de ello. Es la imagen de lo que la Biblia hace con nosotros. ¿Qué implica? Por favor, escúchenme, que si esta mañana queremos ser no descubiertos, pero desarrollados, tiene que ser bajo nuestra pasión por la palabra de Dios. Es la única manera de que lo que tiene que consumir nuestro corazón no es la restauración de Israel o el quitar a los romanos y la opresión de los romanos. No es simplemente de que Cristo entienda nuestra situación y nos dé lo que necesitamos. Todo eso el Señor lo puede hacer, pero Cristo solamente se responsabiliza de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si no conocemos su palabra, es una ilusión. Es una contradicción que queramos responsabilizar a Dios de algo que Él nunca dijo. ¿Sí me explico? El problema es que muchas veces oramos al Señor pidiendo ayuda o por cosas que Él nunca prometió darnos. Y el otro problema es que oramos por cosas o tratamos de convencerlo que nos dé cosas que Él ya prometió darnos. ¿Sí ven el problema que estamos viviendo hoy en día? De tal manera que en un momento dado se nos olvida que tanto la oración como la adoración, como la comunión, como la misma Biblia no es simplemente para que yo mejore mi situación. En inglés decimos behavior modification. No es para que yo simplemente me convierta en un mejor esposo, en una mejor persona, en un mejor trabajo, en una mejor nación. Todo eso es importante, espero que suceda. Pero el punto aquí es que el Señor me desarrolle, el Señor me lleve a una similitud a Cristo, de tal manera que cuando somos consumidos por ellos, vean lo que dice, en ese momento, cuando se dieron cuenta que la centralidad de ello no era Israel, era la palabra de Dios. Cuando se dieron cuenta que Israel como nación simplemente era un vehículo para la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios, es que en ese instante, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron en ese instante? Cuando les cae el 20, como decimos, cuando se dan cuenta que el punto es la palabra de Dios, es que se pusieron en camino y regresaron ¿a dónde? De donde habían salido. Recuerden que salieron de Jerusalén porque estaban en la celebración de la Pascua. La Pascua es la celebración anual. Venían en camino hacia Emaús, se encuentran con Cristo, pasa todo esto, les cae el 20, se dan cuenta que lo que consume es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, no es la mentalidad del hombre, no es la situación, las circunstancias, es la palabra de Dios. Se ponen de pie, regresan al mismo lugar y ahí encontraron ¿a quién? Encontraron a los 11. Y yo diría que los 120 que estaban en el aposento alto, los cuales estos 11 y estos 120 están en el aposento alto no porque son muy espirituales, no porque realmente le han creído a Dios. La razón que están ahí es porque tienen miedo. ¿Qué tienen miedo? Tienen miedo de esto. Tienen miedo de que Cristo ya murió. Nadie piensa que va a resucitar y Cristo nunca nos descubrió. Cristo nunca nos restauró. Cristo nunca hizo lo que le pedimos. ¿Recuerdan la conversación del capítulo 1, versículo 8? ¿Restaurarás tú el reino? ¿Y qué le dice Jesús? No les toca a vosotros saber las sazones del tiempo, pero cuando venga el Espíritu, ¿qué va a suceder? Me van a hacer, ¿qué cosa? Entre paréntesis, esta cuestión de que van a ser testigos en Jerusalén, dígalo conmigo, en Judea, en Samaria, ya está. ¿Saben lo que implica eso? Escuchen esto. Esto de que me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra implica que ustedes van a sufrir por mi fama, por mi nombre. No lo entendieron ellos, porque cuando estos dos regresan a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, y lo que encuentran, ¿cuánto es 120 más 11? ¿131 personas? Encuentran este grupo de personas todavía pidiendo a Dios que los descubra, no que los desarrolle, no que los haga semejantes a Cristo. Son personas que hasta el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende y dice la Biblia que lenguas de fuego se aparecen. ¿Recuerdan eso? Ese viento, eso que sacude el aposento alto. Cuando sucede eso es cuando ellos entienden que la meta no es vivir como Cristo, la meta es morir como Cristo.
Y es cuestión de décadas, en los próximos años, que estos hombres van a presentarte ante los reyes, ante los gobernantes, y van a decir: César no es Señor. ¿Quién es Señor? Cristo es Señor. Va a costarte tu cabeza. Vas a ser una antorcha humana. Vas a estar en el coliseo devorado por las fieras. Te vamos a crucificar de cabeza, Pedro. ¿Y qué van a decir ellos? Cristo es Señor. ¿Por qué? Porque entendieron que la meta no era ser descubierto, la meta era ser desarrollado. Era un desarrollo de la presencia y el carácter de Cristo en ellos. De tal manera que el 34, vean cómo termina. Eso es lo que comparten. Esto es lo que sucede cuando una persona entiende que la meta es ser desarrollado y no descubierto, como José. El punto no es evitar la tragedia, el punto es ver a Dios en medio de la tragedia. Donde dicen ellos, se afirman, ¿qué cosa? Esto es ustedes, los 11. Ustedes los 120 que caminaron por 3 años y medio con Cristo, lo han dudado, han cuestionado si esto es en serio, si esto es genuino. Y ellos vienen y afirman, ¿qué dicen? Esto es verdad. Y entre paréntesis, la verdad que están afirmando ellos no es simplemente una serie de proposiciones o una doctrina que hay que abrazar, o es la ley mosaica. La verdad para el cristiano es una persona. La verdad para nosotros es literalmente a alguien que le damos la bienvenida a nuestra vida, que empezamos a abrazar su mentalidad y sus perspectivas, y que eventualmente tomamos decisiones a través de esa persona. Esa es la verdad. La verdad no es simplemente no juntarnos con ellos, o no creer lo que dicen ellos, o evitar lo que está diciendo la corriente del mundo. Eso no es la verdad nada más. Eso incluye la verdad, pero la verdad es una persona. De tal manera que dice, esa persona, ¿quién es esa persona? Sí, esa persona no es solamente que él fue o él es un Mesías o un rabino o un maestro de la ley que hablaba de Dios. La verdad es de que este que nos habló, este que acabamos de comer con él, es Dios que nos enseñaba a nosotros. Es el Dios de la Biblia que hemos adorado por centenares de años. Es el Dios de la Biblia que se apareció a Abraham, que se le apareció al padre Isaac y a nuestro padre Jacob. Es el Dios de la Biblia que caminó con José por 20 años, tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia, y a través de su llegada a esa posición de influencia es que eventualmente trae a su familia a Egipto. Se multiplican. Eventualmente Faraón después los pone bajo yugo, están en esclavitud. 400 años después se aparece un hombre que estaba acusado de ser un asesino, y era un asesino, y una zarza ardiente le dice: ve y rescata ¿a quién? Y es el nacimiento de una nación en la cual eventualmente, miles de años después, sería la incubadora, sería el punto de partida donde la simiente florecería y traería para nosotros a un Salvador, y su nombre es Cristo resucitado. Y es ahí donde ellos simplemente, no solamente es verdad, pero Él es Señor. Una de las cosas que trae en mi mente una confusión muy grande y problemas en mi mente con la Biblia, constantemente la Biblia hace cosas en mi mente que no sé cómo procesarlas, y no hay otra cosa en mí más que simplemente clamar a la presencia de Dios. Es reconocer a quién se le apareció. De los 11 que quedaban, se le apareció al que su fama era ¿qué? ¿Qué hizo Simón Pedro la noche que Jesús fue enjuiciado? ¿Recuerdan que dijimos que es una revelación divina, no un descubrimiento humano? ¿Recuerdan que dijimos al principio? Jesús se le apareció al que le había negado. La impresión que yo me llevé de este pasaje, y donde baso mi confianza al leer la palabra de Dios y creer en que Cristo ha resucitado, es que entre más afirmo su veracidad y entre más abrazo su señorío, más me recuerda que yo soy enemigo de Dios. Más me hace tener compasión por aquellos que caminan en la oscuridad. Más me hace entender que yo era parte de esa generación de hombres y mujeres que negamos abiertamente, con toda alevosía y desventaja, con toda la intencionalidad, declaramos guerra en contra del reino de Dios. No podemos seguir siendo la generación que afirmemos que esto es verdad, que Él es Señor, y simplemente pensar que Cristo y yo somos buddies, somos amigos del dedo chiquito. No es cierto.
Todos somos enemigos de Dios y eso nos ayuda a crecer y a entender que la confesión de mis pecados inicia en una experiencia de salvación, pero tiene que ser una vida de hábito. La confesión de pecados, el ser restaurados por Cristo, no es para salvación, es simplemente porque cada vez que me profundizo en su verdad, cada vez que veo Él tomar control y ser el Señor en medio de calamidades, me hace ser una persona donde mi espíritu es quebrantado, donde mis ideas son sometidas a la de Él, donde mi voluntad es puesta a su merced y donde ahora no es mi voluntad, no es mi reino, sino el reino de Él. De tal manera que esta mañana, conforme oramos, versículo 35, simplemente quiero que se lleven esto como la invitación de que ellos, estos dos que caminaron con Jesús, ¿verdad? Estos dos son los que por su parte, ¿qué es lo que hicieron con los 11 y con los 120 que estaban ahí? Les repitieron la misma historia una y otra vez. Esta historia que acabamos de leer eventualmente incluye el testimonio de las mujeres. Esta historia se convierte en la plataforma y la base que para el capítulo 2, al final del capítulo, en medio de toda la confusión que hay en Jerusalén, se levanta el que había negado, Pedro, y con la autoridad que tiene del Espíritu Santo predica el primer sermón y 3,000 personas pasan de querer ser descubiertas ahora a ser desarrolladas. 3,000 personas que año tras año venían a celebrar esta experiencia religiosa se encuentran con la realidad del Cristo resucitado. Son personas que eventualmente le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Fueron partidos en su corazón, dice el libro de Hechos, y ellos preguntan, y Pedro responde que dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense. Devuélvanse de sus caminos y abracen la bondad de nuestro Dios. Esta mañana yo quiero que nuestra oración esta mañana es que si tú nunca has abrazado este mensaje, lo abraces por primera vez. A lo mejor es el caso, no lo sé, no es el caso. Pero si tú estás aquí y tú ya has entendido lo que es pasar de ser descubierto a ser desarrollado, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor la meta o el reto para nosotros es que seamos los padres, seamos los abuelos, seamos la generación que se nos recuerde como aquellos que contamos lo que nos había sucedido. La experiencia de estos hombres en el camino a Emaús, en la intimidad de una mesa con un pan y la apertura de sus ojos, se convierte, la palabra es querigma, que es la predicación de los apóstoles, que es la autoridad bajo la cual la iglesia es establecida. Al parecer está basada en un caminito, en una mesa y en un partimiento de pan. No en un seminario, no en una experiencia religiosa, es en algo simple, donde simplemente dicen ellos, esta experiencia la contaron una y otra vez. Esta semana, conforme inicia y te encuentres con momentos difíciles, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a contar la experiencia. Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene lo nunca antes imaginado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar la experiencia. Si no tienes la experiencia, no tienes nada que contar, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿tienes algo que contar? ¿Tienes tu experiencia con Cristo? ¿Conoces a este Cristo? ¿O conoces lo que alguien más te dijo de este Cristo? ¿Estás todavía en una condición donde quieres ser descubierto o estás dispuesto a ser desarrollado? ¿Es la meta declarar que es cierto y que Él es Señor a una persona como Simón Pedro, que no merecía ser restaurado y se convierte en uno de los pilares de la iglesia de Cristo?